Buenos días, lobitos. ¿Qué tal? Hoy estamos con Mar Calvo, Hola. que es la dueña de Mar Calvo Design, Sí es. que es una empresa de impresión 3D. Sí. Y bueno, hoy nos va a explicar un poco qué es la impresión 3D, ¿no? Ujú. Los materiales que usas, el trabajo que estás haciendo. Y luego un poco nos vas a abrir todo el campo de la impresión 3D. Sí, las aplicaciones que puede Eso es, tener y, bueno, un poco todo lo que te va a ayudar. eso es. Así que nada, bueno, Mar, es un placer tenerte aquí. Eh, Muchísimas gracias por esta entrevista, la a verdad. vosotros por invitarme. Y nada, bueno, lo primero de todo, ¿qué fue lo que te atrajo de este mundo? ¿Cómo empezaste? A ver, yo vengo del mundo del diseño gráfico y del 3D. Ujú. Y ya en el máster había otro máster asociado dentro de la escuela de modelado 3D y empezaron a traer pues una impresora 3D, a hacer sus prototipos y demás cosas. Y ya ahí dije, esto Puede ser puede interesante. estar guay. Luego resulta que mi mejor amigo de la carrera se compró una y empezó a hacer cositas y tal, y muchas veces me preguntaba, me pedía cosas de modelado. Ujú. Por fin, me ayúdame, que tú vas mejor con modelado y a mí se me da peor y tal. Hasta que fui un día a visitarle allí a su casa en Las Palmas y me dijo, te va a hacer falta cogerte una. Cógetela porque te va a ir muy bien y con lo que tú sabes va muy acorde. Total, que al final me ayudó a imprimir un proyecto que yo tenía en mente desde hace mucho para sacarlo Ujú. y encima el pobre salió mal. Entonces, Oh, qué pena. claro, o sea, de no saber, Bueno, es la de primera ciertas vez, cosas sí. que claro, ya a partir de ahí me empecé a plantear, digo, vale, vamos a cogernos una impresora, pero quiero saber manejarla. O sea, Claro. no vale solo comprarla y ya está, quiero saber usarla. Entonces empecé a buscar cursos Ujú. y encontré una academia online que todavía estoy apuntada porque nunca se deja de aprender. Y Muy la bien, muy verdad que bien. está muy guay. O sea, yo con eso aprendí un montón y tardé un poquito hasta que ya dije, voy a hacerlo profesional. Muy bien, muy bien. Y bueno, justo acabas de decir que hiciste tu primer proyecto. Entonces, ¿sobre qué iba tu primer proyecto? Mira, Eso que tenías en la cabeza. esto viene de una serie de personajes Ujú. de diseño propio que hice durante la carrera en una asignatura que luego conllevó a mi trabajo de fin de carrera. Vale. Con una investigación detrás y demás, son unos animales marinos, en este caso era una tortuga de agua, Ujú. estilo cartoon, pero con tatuajes tribales, Oh, qué chulo. basados en toda la cultura maorí, de samoanos y Ujú. demás. Y no iba solo este, tenía varios compañeros que le iban a acompañar, o sea, que iban a A ayudarle, que, conformar el claro, grupo. iban a ser como unos 6 personajes, de Ujú. los que solo pude desarrollar uno. O sea, yo planteé todo el proyecto como eso, un grupo de 6 personajillos que luego podía ampliarse y tal. Diferentes especies marinas, Ujú. relacionadas, algunas en peligro de extinción, que tuvieran ciertos aspectos que luego a nivel de desarrollo de personaje pues estuvieran bien, que se pudiera llegar incluso a niños. Ujú. Entonces era como un proyecto que me gustó un montón y sobre todo por el tema de investigación y tal. Y yo tenía pendiente el que se viera real Sí, es el poder personaje. tocarlo, ¿no? Claro, o sea, Poder porque hasta ahora yo había hacerlo. hecho el modelado, toda la previsualización, Ujú. todo online, o sea, en Ujú. el ordenador. Incluso animé el personaje. Pero claro, la pantalla, pues al final, tú quieres tenerlo en mano. Y a raíz de eso, pues a los compañeros del máster se lo intenté preguntar, me llegaron a hacer una primer prototipo que quedó más o menos, pero enseguida se partía, no estaba optimizado para imprimir. Ujú. Y eso me di cuenta más tarde. Que necesitas un programa No, especial, ¿no? no, es que cuando tú modelas Ujú. para animar, no tienes en cuenta ciertas cosas que necesitas para poder imprimir. Y eso me di cuenta después en la academia con mi profe de impresión 3D. Ujú. Porque claro, tú al principio sin saber, pues dices, va, esto que está hecho en 3D, pues da igual y tal cual está, va a salir. No, tiene que tener ciertas cosas optimizadas. Vale. Entonces, claro, por eso con mi amigo tampoco salió del todo bien y también fastidió. Hasta que, Bueno, pero fue una primera sí, fue prueba. digamos, una segunda prueba, Son- pero que esa segunda prueba ya la hice yo, controlando algunas cositas, pero tampoco salió muy allá.
Entonces Bueno, pues ya el no. tercero ya fue mejor. Bueno, perfecto. Así que Y vale. ¿Qué te motivó a dar el salto de tenerlo como hobby, como proyecto de fin de carrera, a decir, oye, veo aquí un negocio, puedo empezar a montar? esto fue porque mi madre se llevaba algunas de mis piezas a la oficina Ajá. y empezaron a decir, ah, pues yo quiero esto, y a pedir Te más. empezaban a Y hacer en vez de hacer encargos. encargos, o incluso de lo que ella llevaba, ah, pues yo quiero dos para mis niños y cosas así. Entonces ya dije, joder, pues a lo mejor sí que tiene acogida al resto de la gente. Ujú. Y poquito a poco pues dije, venga, pues vamos a intentar probar. O sea, se hizo un estudio de mercado así Previo, sí, sí, a sin la gente quererlo. pues más allegada, amigos nuestros, pues eso, mi madre en el trabajo, mi padre en el suyo. Ujú. Entonces fue un poco tal y sí que tuvo acogida. Digo, bueno, pues vamos a ver por dónde va esto. ¿Y con qué piezas empezaste? Pues con casi todo articulados. Ujú. Yo tenía pulpitos de articulados, luego, ¿qué más fue? Soportes de móviles. Eso sí me lo pidieron mucho porque hice uno personalizado para un cumpleaños. De una amiga de mi madre que había perdido a su perrito hacía unos Sí. años y tal. Y me dijo, jo, si le hacemos el dibujo de la carita de su perro y Mm. se lo ponemos en el este, ya va a flipar. Y fue de los primeros proyectos que hice ya, pues eso de encargo. Y a raíz de ahí, pues yo lo quiero con el logo de este equipo de fútbol, pues yo lo quiero del logo de mi empresa, yo quiero este gato. Claro, porque luego esto es personalizable 100%. Claro, o sea, aquí el límite es la imaginación y la destreza del diseñador. Porque aunque haya ya proyectos hechos y que Ujú. estén en internet, que tú puedas pagar por el diseño y luego lo imprimes en casa, o puedes hacerte un Patreon o lo que sea, tú los puedes conseguir, incluso hay muchos gratis que tú Ujú. puedes hacer en casa. Pero si quieres algo más específico, más personal, entonces ahí ya entra el Entra parte de diseñador, diseño, claro. claro. Entonces, Entonces se conecta todo, sí, ahí es cuando nace digamos que sí. Mercado Design. Qué bien, qué bien. Te veo contenta, ¿eh? Te veo Sí, a contenta. ver, la verdad es que me gusta mucho. Te veo Mm, emocionada hablando de este proyecto porque es verdad que, por un lado, que tienes el diseño, el poder tocar las cosas con tu primer proyecto, es como, es una sensación sí, diferente. como cuando tú haces diseño gráfico, Ujú. tú ves tus cosas, tu material hecho cuando son impresos de un libro o cosas así, sobre todo en el tema editorial, tú lo ves porque el cliente ya te lo ha encargado, entonces tú lo ves. Pero no es lo mismo algo tan intangible como es el 3D, que solo lo creas desde la pantalla. El poder decir, puede salir esto sin tener que armar el jaleo de escultura de modelado tradicional, Ujú. más típico de Bellas Artes, que simplemente una impresora, sabiendo un poco cómo funciona, pueda salir y pueda ser casi un acabado final. Y que se haga en horas. Sí, hay veces que tarda más de 24 horas, pero Bueno, sí, por supuesto, dependiendo de según la figura. la... Claro, depende de la figura, la complejidad, me Sí, imagino también, no sé si el material, los colores, etcétera. entran muchos Pero son factores, horas, pero o sí, sea, que sí. no tienes que estar ahí cincelando. Claro que ahí te puede llevar meses, incluso Claro. llegar a hacer una figura, pues, yo qué sé, según el material. Vale, ¿y qué diferencias has visto desde tus inicios hasta ahora? Pues ya haces mucho más producto, Sí, estás probando con nuevos materiales. hay mucha, mucha diferencia. Para empezar, porque yo mi primera impresora no es la que tengo ahora. Ujú. O sea, era una impresora muy básica para empezar, para trastear, que luego encima me dio muchos problemas. O sea, si yo me la compré, imagínate, en noviembre, la tuve que cambiar en mayo, porque se fue la placa base. Ostras, O se sea, quemó. no, que dio fallo, venía algo mal o lo que sea. Aparte de todos los problemas que tuve con uno de los componentes, porque no, el material era más malo, digamos, Ujú. que te venía de serie, no lo pude cambiar hasta un cierto momento, incluso cambiándolo ya me daba errores de temperatura, muchos errores, y eso ya era cosa de la placa base. Y al final pues la cambié por la que tengo ahora, que es muchísimo más fiable,
Y Bueno, al la final, que tienes ahora, que bueno, ahora ¿cuántas tienes? ahora tengo tres, pero la que cambié, esa Ujú, primera que digo que ya era súper fiable, todavía la tengo. O sea, de hecho partí con ella. Lo que pasa es que el pasado junio ujú. hubo una oferta muy buena de esa misma marca y yo vi que necesitaba sí o sí para tener un mínimo de stock dos impresoras más. Entonces tuve que ampliar, Aprovechaste. claro, amplié. Pero la verdad que estoy encantada con esta marca. O sea, no es porque yo tenga afinidad con una marca u otra, sino porque es muy fiable, Ujú. servicio postventa, cualquier cosita que necesites o que se te haya estropeado, te Tema de traen el reparaciones. recambio, o sea, es que te lo envían. Dices, oye, mira, me pasa este problema. Si ellos no pueden solucionarlo, te damos la pieza nueva sin que te cueste nada y el envío y todo te lo dan ellos. Entonces, eh, Muy es bien. increíble. Servicio de atención al cliente muy Claro, o bueno. sea, yo simplemente por eso y el ecosistema que han creado esta marca para todas las impresoras que van conectadas por wifi, Ujú. que yo desde cualquier punto que tenga internet en el móvil pueda ver en mi casa con una cámara que te traen lo que está imprimiendo, cómo está imprimiendo y si da algún fallo, que pueda pararla estando, pues si en lugar de estar aquí en Madrid a lo mejor me toca ir a Valencia Ujú. o a cualquier otra zona de España y me da que un error, pueda pararlo. Eso es una facilidad que otros no te dan. Claro, no, no. Poder, además porque tú las tienes 24/7 funcionando todas. Intento aprovecharlas todo lo que puedo. Ujú, Como están en casa de momento, bien. Ya en algún futuro quiero poner un local tipo despacho para ya tenerlo todo más controlado. ujú. Ahí ya estará menos tiempo o lo que duren, porque... Bueno, seguirán, pero Pero ahora yo no más, estaré a lo allí. mejor, claro. No, No y esa será como... facilidad de poder controlarlas a Sí, distancia es... igualmente las podré parar, pero claro. Mm. Bien. ¿Tienes alguna anécdota divertida, curiosa, graciosa que te haya pasado? Bueno, ¿Algún proyecto que estabas haciendo? bueno, hace no mucho sí que tuve un problema con la impresora. De repente vi que se le había formado un pegote del filamento de todo el material en la boquilla. Se le había medio doblado y digo, ¿y ahora cómo saco esto de aquí? ¿Se había doblado, pero en la boquilla o el filamento? El filamento se había salido Sí, de tal forma que había hecho una pelota alrededor de la ostras, boquilla, o sea, de la zona donde sale el sí. material, todo eso alrededor en una pelota enorme. Digo, ahora a ver cómo narices saco esto de aquí para Ostras. rescatarla. Aún así, pude cambiar porque tienen recambios Ujú. de esa pieza, entonces la cambias y tal, pero al principio te pegas del susto porque es un pedazo de bola de material ahí amorfo que dices, Que no sabes cómo ha ahora pasado. cómo lo saco. Pero ese es como el último así. Luego he tenido muchos proyectos fallidos que por lo que sea se ha ido la luz, no lo ha recuperado y Mm. me ha tocado pues decir, pues a reciclar, porque hay veces que pasan ajenas a ti, se fastidia y te toca arreglarlo como puedes. Muy bien. Porque aparte, justo me acabas de decir el reciclar. Porque yo sé que el producto sobrante Sí, luego lo intentamos recicláis. reciclarlo, pero al final con los cambios de color, Ujú. como es un único conducto para todos los materiales, queda residuo del color anterior, si no se queda como un degradado un poco raro. Entonces, para evitarlo, la impresora lo que hace es que purga o limpia todo ese conducto. Y al purgarlo lo tiene que dejar fuera, lo deja como una especie de Mm. hilito, nido o bolita. Y eso al final es mucho material que dices, es que Ya, ¿qué hago ¿qué con hago esto? con esto? Justo. Porque no tengo con qué hacerlo. Entonces al final hemos encontrado la forma de reutilizarlo y darle un nuevo uso. Por eso lo Muy bien. reciclamos. Eso me parece perfecto. Porque estáis aprovechando material para crear otros productos Sí, con el material que técnicamente no vale para crear el principal. claro, ya no es O sea, está muy bien pensado, quiero decir. claro, porque dices, si es que a lo mejor casi la mitad o un tercio, según la configuración que le pongas, Ujú. de lo que tú vas a gastar, del total que va a gastar la pieza, casi ese porcentaje se va a ir en cambios de color, en desecho, Ostras, es entonces mucho. es que es mucho. Entonces intentamos siempre optimizarlo al mínimo. Ya llega a base de mucho probar, he llegado a un porcentaje bastante bajito pero aún así es mucho Sigue que habiendo. suelta. Sí. Entonces dices,
¿y qué hago con todo esto? Porque me da pena tirarlo al final, porque si lo tiras a la basura es como que ya no le da, se queda ahí. Entonces vimos una opción de haciendo pues con moldes, pues pendientes y pues vasos y otros usos Ujú. que al final es una forma de utilizarlo y que también da unos acabados muy aleatorios porque como es fundirlo de nuevo, es como el mármol, nunca Ujú. sabes qué beta va a tener y no tienes una sola pieza igual. Claro. Entonces, es otra No, forma. y que también queda bonito porque hay productos que son lisos, que son bonitos, pero el producto este marmolado, abstracto, eso Sí, también queda bonito, hay es algunos, diferente. hay algunos que por lo que sea la temperatura de fusión es más bajita y se funden bien, otros que les cuesta más, entonces se quedan más rugosos o con un poquito más Claro, de tienen relieve. texturas Sí, también. puedes jugar con la textura, depende de muchos factores, pero sí Ah, queda muy es chulo. que si a la impresión 3D le añades que el único límite es la imaginación y encima utilizas el sobrante para crear más cosas, te pueden salir, o sea, es que es 200%, o sea, Intentamos eso, es maravilloso. sobre todo, aparte de hay materiales que son ya sostenibles y tal, Ujú. intentamos eso, evitar el mayor residuo posible. Claro, porque te iba a preguntar ahora sobre el tipo de materiales Hay que hay, muchos. que utilizas, si son tipo plásticos o si hay otros que son más sostenibles. Hay un poco de todo. O sea, porque al final este mundo pues han empezado a desarrollar muchos materiales y tienes Ujú. un abanico muy amplio, pero el más común, el que llaman PLA, ácido poliláctico, ese es el más fácil de imprimir, el que es más accesible a todos y que por precios es el más común, Mm. digamos. Entonces, ese dentro de ese material hay un mogollón de opciones, porque ahora han dado un montón de acabados, un montón de mezclas, digamos. Hay una empresa española que lo que hace es que tiene una línea de investigación Mm. y mezclan un porcentaje del material base para que aglutine y luego le añaden aditivos y cosas. Tienen uno que es de madera, con fibras de madera. Tiene, digamos que son un 60% de fibra de madera y al final, incluso tú al imprimir, Wow. te huele como si estuvieras quemando un tronco en la chimenea. O sea, Ujú. huele a Huele a madera. madera, huele a madera. Luego tienen otro que es de ostras. Sí, las ostras que puedas ¿Cómo que de encontrar, ostras? las conchas de las ostras Sí, o de moluscos que sí. encuentran en la playa, los trituran, hacen polvo y ese polvo se mezcla con el otro material. Son un poquito materiales más abrasivos, tienen ciertas especificaciones del fabricante, pero se puede imprimir igual. Y para acabados de decoración que no necesiten mucho manipulado, porque son más frágiles, Ujú. pueden quedar súper bien. Pues tienen de ostras, tienen de huesos de aceituna, de pino, O sea, se utiliza todo de todo. El último que sacaron fue uno con algas. Se me pareció increíble. Me dieron una muestra y digo, a ver con qué lo voy a usar. con algas. Madre Sí, mía, sí, pues sí. hay que deshidratar el alga, Claro, o lo sea, mismo llevan, pulverizarlo y llevan añadir. su proceso, pero al final son formas de innovación. Sí, sí. Y la verdad que esa empresa me gusta mucho por eso, porque tiene ciertas cosas. Luego hay muchas empresas que te venden filamentos, Ujú. sobre todo, ya te digo, el más común es este. Pero luego tienes muchos acabados. eh, Hay otros que ya han sacado la gama de los ecológicos o los reciclados, que es como de los que en la propia fábrica les hayan salido mal o lo que sea, los vuelven a bobinar o a Ujú. derretir y te hacen una bobina, pues lo que ellos llaman reciclado. Entonces, incluso esos te Es los. como lo que tú podrías hacer Claro, con el yo tengo sobrante. muchos de esos, porque aparte ellos promocionan que lo compres. Ujú. Te suelen dejar a un precio mucho más asequible que los otros, porque quieren promocionar que sea ecológico. Ujú. Y luego también los acabados cambian. Hay un tipo de PLA lo llaman seda, que es como efecto metálico y que así muy lisito, no se notan casi O las sea, capas. al tacto, ¿no? Sí, no se notan casi las capas, Ujú. porque aparte que depende de la configuración, puedes hacer que no se noten, esos en concreto las disimulan muy bien. Luego hay otros que añaden como una especie de purpurina, le llaman glitter. ¿Qué más? Es que hay un mogollón. O Hay sea, otros bicolor, ¿no? sí,
esos son los de los efectos seda, Ujú. los ponen en dos colores. Digamos que tú ves el filamento, que es como un hilito, y tienes la mitad de un color y la otra mitad de otro. Entonces, cuando tú vas a imprimir la figura, según donde te caiga y la gires, tienes más de un color o de otro, e incluso de tres colores. Qué chulo. Entonces, queda muy guay, sobre todo para zonas orgánicas y de escultura un poquito más grande, Ajá. porque Dependiendo del punto de claro, o vista sea, que figuras tengas. que son más geométricas se nota menos. Ujú. Lo he comprobado que se nota menos, se difumina un poquito peor. Tiene que Entonces, tener eso, sus vértices, esquinas. no, es O. simplemente que, por ejemplo, una pieza, lo que yo llamo orgánico es figuras, que Ujú. tengan un volumen más redondito, que Ah, tengan vale, más redondito. cambios de ángulo, que no sea Eso. solo las cuatro esquinas de una cajita o Ujú. pues eso, más figura geométrica pura, sino que tenga un poquito más de volumen. Esas son las que quedan mejor con acabados de bicolores o dúos, como a veces lo llaman dúos, o los tricolor. Eso sí que Bueno, quedan estoy mucho con. mejor, sí. Luego hay acabados más transparentes o translúcidos. Es que puedes ir como quien va a una papelería y tienes toda la gama de papeles para elegir, de Ujú. colores y de todo, a una tienda de bellas artes con 800.000 colores o pues a una mercería y tienes todos los hilos a Claro, elegir. puedes hacer de todo. Puedes hacer lo que quieras, según el material que tú vayas a coger. Luego, existe un material que es fotosensible. ¿Cambia con la luz del sol? ¿El color? Sí, tú O. lo ves, ahora te enseño, tengo una muestra. Tú lo ves y es como un blanco tirando a verde, tipo Ajá. neón, súper clarito, que cuando tú lo pones a la luz del sol se Ujú. vuelve azul. Igual Qué que chulo. ese, hay otros que son térmicos, que tú los ves de un color, imagínate, morado, pasas Sí. la mano y se vuelven rosas. O sea, son materiales que están en completo avance e innovación porque están buscando muchos acabados diferentes. Luego están otros materiales diferentes. Todo esto es con el PLA, Sí. que no te estoy hablando de otros que hay aparte, porque según para qué uso le quieres dar a la pieza, puedes usar PETG, que es el mismo material que usan para las botellas de plástico. Ujú. Aquí no te lo he dicho, el PLA, la base es un biopolímero que viene del maíz y de la patata, que ya de por sí la base de ese material no viene del petróleo. Claro, Ya de por sí ese es material, biodegradable en sí claro, o sea, mismo. de por sí ya, aparte de que tiene esa ventaja, Ajá. luego encima lo reciclan y le añaden todas estas cosas. Madre mía. Sabes que es como todo súper fácil para poder ser un poco ecosostenible. Luego ya te vas a los más técnicos, que son un poquito más, digamos, más centrados en materiales que se conocen. El PET, que ese que te Ujú. estaba comentando, ese tiene un poquito más de rama de De plástico. plástico, justo. Claro, pero según para qué usos, imagínate, para una piscina que tiene que resistir cloro, Ujú. es mejor ese que Sí, el otro también. para que no se degrade. Y también habrá algunos que el punto de fusión sea Mayor, mayor claro. para aguantar el calor. Sí, porque por ejemplo el PLA a más de 40 grados empieza a deformarse. Ujú. Su temperatura de fusión es muy, muy bajita, entonces enseguida o sea, se deforma. No es que se Si no puedes derrita poner y una tal. velita ni puedes poner nada Claro, o sea, porque yo por ya. ejemplo me dicen, no, un portavelas, para este material solo admite las velas LED Ujú. porque no emiten mucho, mucho calor. En el momento en que tú superes los 40 grados, entonces ya se deforma. Me ha pasado con un familiar que le regalé un soporte de móvil de estos que tienen la base plana, Mm. lo dejó en el salpicadero del coche de febrero a marzo. Cuando lo fue a coger, se había cogido la forma del salpicadero. Ostras. Y de Por, febrero a marzo, que claro tampoco es agosto. que no es agosto. Justo. Y estamos hablando de eso, que coge cierta temperatura, se va deformando y se coge la forma de donde esté. Entonces, según qué figuras, yo intento recomendar siempre que no pongan cerca de fuente de calor, Mm. un coche, cosas así. Pero, por ejemplo, el PETG sí que aguanta a más de 80. Entonces, según para qué, pues tienes PETG, tienes uno que se llama PCTG, con siglas, el ABS.
para piezas de coche, que se usan mucho, que tienes un coche de El estos ABS, clásicos. eso es la ayuda de tracción, ¿no? El ABS. El ABS se usa sobre todo pues, para los salpicaderos de coches, algunos embellecedores, Ujú. sobre todo coches clásicos que tienen piezas que se le Que han ya están roto. Las obsoletas, que propias no hay. casas tienen en su web colgadas esas piezas para que cualquier persona que tenga ese coche de forma gratuita lo pueda Se lo descargar pueda y imprimir. se la pueda reponer él solo, porque ya no fabrican. Ujú. Como no fabrican, dicen, tengo que poner una solución a esto. Te ponen la pieza ya Oye, colgada. pues es muy buena solución. Es muy buena solución Claro, hacerlo todo en impresión 3D. claro. Luego lo lijas, lo pintas, No, lo que el sea. ABS creo que además reacciona a la acetona. Entonces muchas veces con un poquito de acetona en un algodón lo pasas o le das un baño de acetona y Ujú, se queda liso, ya no se ven las capas para ciertos acabados de ciertos ujú. coches. Es decir, o sea, según lo que vayas a usar. Si vas a poner al exterior en pleno verano porque va a estar todo el año en una zona exterior, te recomiendan usar ABS porque es más resistente a los rayos ultravioleta y a todo. O sea, Calor, inclemencia del claro, tiempo, y como frío. ese, pues hay mezclas con fibras de carbono para motos, cosas que necesitan mucha resistencia, se está usando mucho en la industria. Mm. Por eso también sus materiales van también a ese tipo de acabados. Entonces, es como un mundo muy grande. De todos estos materiales, que nos hemos ido solo a una parte, Sí, porque se hace de todo con impresión sí, 3D. sí. eh, de todos estos materiales que has hablado, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? El que más has dicho tú, "Buah, esto es increíble, o sea, ¿cómo no he visto esto? ¿Cómo no conocía yo esto? Eh, un pelea flexible, o lo llaman TPU Ujú. también. Y es que según el grado de flexibilidad puedes llegar a hacer hasta las crocs de los zapatos. Se están empezando a hacer. Con Incluso, impresión 3D. sí, Claro. y pelotas de baloncesto, de fútbol, de Sí, estas que parecen huecas. sí. También se han hecho concursos. El año pasado fue como el boom de las pelotas estas que cogías la pelota y podías jugar al baloncesto con ella. No a nivel profesional, pero sí Ujú. te... Además no pesa. Es lo bueno de estos materiales, no pesan. Y a la hora de hacer la impresión siempre tienen parte interna hueca. Entonces te da esa ligereza que otros materiales no te dan. Guau. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en la impresión Uf, 3D? pues Ahora que no estamos en los inicios, que ya hay muchas sí, cosas. yo lo primero, antes de cogerse una impresora sobre todo, ver vídeos de reviews y valoraciones de impresoras, porque es Ujú, muy importante saber qué impresora te vas a coger. Hace poco salió una, la estaban promocionando en el último Black Friday que ha pasado de este último año, la estaban tirando de precio, pero es una impresora que daba millones de problemas. Si tú empiezas directamente con esa impresora, te vas a desesperar y vas a decir, no quiero saber nada más de la impresión 3D. mm. Por eso recomiendo primero ver esas reviews, ver qué impresora a lo mejor se adapta mejor a tus necesidades para empezar. Y luego ya más adelante, si ya has empezado, estás formado y quieres avanzar, cambiarla a una un poquito mejor. Pero por lo demás, simplemente tener muchas ganas. ¿Es imprescindible saber de diseño? No, yo conozco mucha gente que son por hobby, Ujú. no necesitan diseño porque son informáticos, son técnicos, ingenieros, gente que no tiene nada que ver con el diseño. Y como ya hay diseños hechos de forma gratuita y libre, no necesitas. No es, digamos, súper imprescindible que tú sepas diseñar. Es verdad que es un Sí, punto ya a hay una, favor, claro. es un punto a favor, Porque esos diseños, por ejemplo, los gratuitos, que habrá bibliotecas, sí. eh, tú puedes personalizarlos. Algunos sí y otros depende de la habilidad de cada O los uno. conocimientos, ¿no? Del Claro, diseño. porque incluso dentro del propio programa para transformar ese 3D y que Mm, la impresora lo pueda leer, digamos, ese mismo programa te permite crear formas dentro. Aunque son formas muy básicas como un cubo, un cuadrado y tal, te lo permite. Incluso poner texto. Le puedes añadir texto. Tú tienes una figura que te has cogido de internet. ujú. Quiero añadirle mi logo o quiero añadirle mi nombre.
El propio programa te lo permite, Te lo aunque, permite. aunque el objeto en sí que tú te has descargado no lo tenga. Entonces, Sí, que ya es personalizable en sí mismo. claro. Y que eso es sencillo, ¿no? Luego tú Sí, a pondrás ver, los parámetros y sí, demás. hasta cierto punto. Yo por eso siempre recomiendo que te formes un poquito porque es un mundo que tiene ciertas cosas un poco complejas, que por lo menos tengas nociones de que si te pone una altura de capa 0,2, que sepas qué significa eso, Ujú. que de primeras no lo sabes. Claro, porque Entonces, 0,2 puede ser 0,2 centímetros, claro, o milímetros sea, suelen ser milímetros, claro. pero aún así, o sea, los componentes, ¿cómo se llama? ¿Qué componentes puedes juntar también, no? O sea, ¿qué No, tipo de fibras? no es tanto, o sea, no es O... tanto los componentes, o sea, los materiales está también por un lado, Ujú, pero la propia impresora, que tiene un cabezal para extruir el material, digamos, un motor que empuja el material para que tú luego puedas salir por la boquilla caliente ujú. y que te conforme la pieza. O sea, son como cosas que necesitas saber, que a lo mejor por un vídeo de YouTube sí que lo puedes saber, pero ya hay más parámetros después que necesitas para controlarla. Detalles técnicos Claro, específicos. pero aún así mm, no te digo que tengas que ser siempre una formación de pago, una Ujú. formación y tal, porque hay mucha gente que lo está sacando de Sí, internet, en internet, YouTube ya te pero, puedes pero hacer sí que autodidacta. recomiendo que aunque sea de YouTube, te informes, Ujú, digamos, tengas esa curiosidad por ver cómo funciona para hacer lo que tú quieres hacer y que te salga bien, digamos, no a la primera, pero sí lo mejor posible casi desde el principio. ujú. Una de las cosas que me enseñaron en esta academia online es haz los tests para cada material para que te salga perfecto. O sea, digamos que tienes un test de qué temperatura es la idónea para este material y para mi impresora, porque no es lo mismo en mi impresora, en la que yo tengo que la que tiene este chico que vive en Madrid Ya. o en Barcelona. Son diferentes marcas de impresora, entonces según la impresora que tú tengas, incluso dentro de la misma marca, los modelos varían. Entonces, digamos que tienes que conocer tu impresora, con qué necesita Ujú. y qué material va Es mejor. apto para esa impresora. No, los materiales son aptos. La mayoría son aptos para esas impresoras. La cosa es que la temperatura idónea para ese material no es la misma que para un seda. ¿Tú puedes controlar la temperatura? Claro, o sea, En tú la... cuando, digamos, el O programa sea, que depende de lo que imprimas y el material que utilices, sí, modifiques la temperatura del material. varía un poquito. Si es, imagínate, el mismo material, la misma marca de material y solo cambian los colores, pues a lo mejor hago el test para uno y Ujú. luego el resto, digamos que Es lo mismo, justo. mantienen, pero Si utilizas entre, el mismo material, debería mantenerlo. claro, si yo uso un material básico reciclado y luego quiero usar un seda, el seda no va a tener la misma temperatura ni los mismos parámetros que el reciclado. Ujú. Entonces, por eso lo de los test. Tú haces un test de temperaturas, un test de el flujo que va a salir del De la boquilla. material por Ujú. la boquilla y tal. Entonces, tienes ciertos test que si tú los haces te van a dar unos resultados y ajustándolo bien, sabes que tu primera impresión con ese material te va a salir perfecto. No sé, primero probamos. Sí, Bueno, primero sí, hacemos un estudio del, de lo que mate- queremos, del material. del material y de la impresora. Sí, digamos para ver cómo se va a comportar. Claro. Y después ya hacemos pruebas de los diferentes materiales. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Tú sueles utilizar el mismo material, colores diferentes, etcétera, para la misma pieza o alguna vez has mezclado materiales? Yo mezclo muchos reciclados básicos con sedas, con los glitter, siempre partiendo que es PLA, porque un PLA con un PETG por sistemas a nivel molecular no se fusionan. Vale. Entonces se separan. O sea, aunque tú los pegas juntos, se va a separar. Entonces tú lo que no Da igual quieres, el punto de fusión, le da da igual, igual. eso le da lo mismo. Es por composición química. Vale. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una pieza que lo que llaman voladizos o zonas que estén así en el aire, Ujú, tú necesitas que aquí tenga un soporte, porque por gravedad se cae. ujú. Entonces, muchas veces te recomiendan que ese soporte lo hagas prácticamente con el mismo material que la figura real,
pero la última capa, las últimas 2 capas, las hagas, por ejemplo, con PETG. Ese PETG al final, como no fusiona, aunque esté tocando el de arriba, Claro, tú luego es lo un separas, soporte, claro, lo pero separas y no te deja marca. claro, Entonces, al final, pues es un poco jugar. Pero sí, qué yo he interesante. mezclado dentro del PLA un montón de acabados. Con diferentes Sí, temperaturas, eso, eso ya es jugar más. digamos que O- en el programa tú puedes configurar cada material. Se quedan guardados en el programa y ya simplemente le dices, quiero este material, automáticamente tiene esa configuración y cuando va a imprimir ese material te cambia la configuración. Ujú. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante que has hecho? Pues fue un proyecto que me encargaron de restauración de muebles. Cuéntanos. Fue una mesa, o sea, una mesa así de café, que el original, cuando o sea, la persona que quería restaurar lo tenía es como una especie de personaje chino asiático, Ujú. como músico, y se le faltaba un trozo. Además se le veía que la madera estaba como lascada de haberse saltado el trozo y que le faltaba, y es como un efecto marfil el que quedaba. Tuve que, digamos, a partir de hacerle una foto a la pieza, diseñar lo que faltaba Ujú. y replicarlo. Entonces, hice el 3D, hice pruebas para que encajara perfecto en el agujerito y cuando ya tenía eso hecho, pasé al diseño. Cuando ya tenía el diseño hecho, un amigo que tenía una impresora 3D de resina, que es totalmente diferente a las que tengo yo, me ayudó a hacerla en resina para que luego quedara mucho más lisito, un acabado mucho más fino para este tipo de trabajo. Y luego ya pues la señora quedó encantada porque había quedado súper bien. Y es que no se notaba la diferencia, era como si no se hubiera roto ¿Cómo? Claro. nunca. Entonces, O sea, haces también restauración. más o menos, O, ayudo a que la gente restaure. Sí. ahora que has comentado lo de la resina, Ujú. cuéntanos, sé qué diferencia hay Sí, entre la porque impresora y el material. yo las impresoras que uso se llaman FDM o impresoras por depósito de filamento. Ujú. Entonces el sistema es que tú pones filamento y el filamento por calor va cayendo por la gravedad a una superficie. Las de resina funcionan un poquito diferentes. Las de resina van con una cubeta y una plancha, o sea, Ujú. digamos la cama. Esa planchita tú la sumerges en el El líquido. material, en el químico que se le pone y con rayos de ultravioleta y demás se van fijando según se va levantando la figura. Entonces, al final, cuando termina la impresión, la figura se queda pegada boca abajo. Cuando tú terminas la impresión de las mías, está bien, como si tú la vieras Ujú. de figurita ya hecha en una mesa. Entonces, son procesos diferentes. O sea que la resina, no hay un material que vaya formando la figura, sino que está sumergido en el material y se va fijando Claro, se fija porque la con... resina, digamos que se cura, lo llaman así un Ujú. curado, con luz ultravioleta, ya sea con la luz del sol o con cámaras que tienen luz ultravioleta o lámparas que fijan ese material, porque de hecho cuando tú imprimes en resina, Ujú. no tal como sale la pieza, tienes que pasar un proceso de ese curado para que se termine de fijar. Si no se fija bien, se sigue quedando como viscoso y no termina de tener un acabado bien O sea, fijo y bonito. tiene varios Tiene un procesos. proceso mucho más laborioso Ujú. que una impresora 3D de depósito de filamento. ¿Y para qué se puede utilizar la resina? Pues la resina casi siempre el mayor uso que se le da es para figuritas de miniatura, Ujú. tipo Warhammer, cosas así, que son miniaturas chiquititas porque tienen un nivel de detalle y de ser liso idóneo para poder luego pintarlo. Porque al final esos materiales suelen ser de un color gris, un color blanco, las resinas no tienen muchos colores, no hay mucha variedad. Como Ujú. es un químico, pues te Pues queda así luego lo y pintas. luego se pinta. Luego le das una base de imprimación. Siempre para este tipo de piezas se le da una base de imprimación y Ujú. sobre esa imprimación ya empieza a pintar, ya sea aerógrafo, a pincel, eso ya la técnica de cada persona. Pero Muy la gran mayoría es para eso, para figuritas. Luego le darán otros usos.
Pero al ser tan frágil, para piezas, imagínate, que tengan que soportar una fuerza mecánica más fuerte, no sirve. Para prototipado, pues a lo mejor sí que te puede servir, pero depende de qué uso le quieras dar. Porque es un material más rígido. Es más rígido, según una vez que ya está seco, curado y tal, es más rígido, pero también es más frágil, es mucho más fácil que se pueda partir que a lo mejor un PLA mezclado con fibra de carbono. Mm. O sea, un PLA con fibra de Tiene carbono esa es elasticidad que le da esa y resistencia. es muy, muy, muy resistente con fibra de carbono. Por eso también están haciendo esas mezclas dentro de ciertos materiales para añadir mucha más fuerza, más resistencia. Esas son ya investigaciones de cada marca para hacer ciertos acabados. Para eso, me imagino que para las aplicaciones, ¿no? Que se quieren Sí, hacer. según la aplicación que tú le quieras dar, pues tendrás un acabado u otro. Yo sé que si quiero hacer una pieza al exterior, tiene que ser, por ejemplo, con un ABS, que es lo que más va a aguantar la luz del sol y no Ujú. se va a comer el color tan fácil. Que lo has Entonces, comentado antes para sí, piezas del sí, coche, etc. sí, lo mismo, pues el de fibra de carbono se usa bastante pues para tuercas y piezas de motos Ujú. que soportan muchas temperaturas. Entonces, ¿Ha habido alguna impresión, algún proyecto que haya sido desastroso? Que estabas ahí imprimiéndolo y de repente, yo qué sé, ha hecho cosas raras la impresora o el filamento. he tenido varios y algún susto porque hubo una vez que estaba imprimiendo soldaditos estos de tipo cascanueces de Sí. Navidad, que claro, no sé si tenía 50 o 60 centímetros, yo lo tuve que hacer en tres partes. Ostras. Hice un corte para el sombrero, otro corte debajo de lo que sería la pieza del traje y Ujú. que Sí, separaba las las piernas patas de... del cuerpo central. Y claro, en esas tres piezas, a menos de una hora de terminar, después de casi 2 días de impresión, se me fue la luz. O sea, pero se fue la luz de la casa. Claro, cuando yo fui a volverlo, el proyecto había desaparecido y estaba de cero yo. Por Dios, ¿y ahora qué hago? Se había reiniciado todo. Claro, se reinició entero. Hay veces Y no que, puedes volver a... normalmente sí, pero hay veces que le da el flux a la impresora y no te lo puede recuperar. Entonces, cuando no te lo puedes recuperar, Madre mía. fue un poquito agobiante. Entonces, lo que hice fue en el programa darle como otro corte a esa pieza, imprimir lo que le faltaba de independiente y Ujú. luego unirlo. Como esto en concreto era el primero que hacía, pues lo sellé bien con masilla, lo pinté luego a mano porque no iba con multicolores. Menos mal que Ujú. no iba con multicolor. Pero este fue un poquito desastroso y te puede pasar no solo con ese, con cualquiera. Que Porque, claro, como nos acabas de contar, hay piezas sí, que las haces por partes, que no sí, haces el bloque entero. porque por tamaño Ujú. no puedo ponerlo en mi impresora. O sea, mi Vale. impresora ahora mismo ¿Que es de 30 por 30 o no, de...? la marca te dice que es 25 por 25 por 25, pero realmente yo le quito 1 centímetro porque siempre hay zonas que pueden tocar Ujú. y para evitar que vaya al límite, pues intento dejarlo en un cubo de 24 por 24 para evitar problemas. Entonces, claro, si tú tienes una pieza de casi 60 centímetros, pues la tienes que partir en tres y luego ensamblar. También ver cómo ensamblarla. Lo Ujú. bueno de uno de los últimos programas que estoy usando para, digamos, que la impresora lea esas figuras, cuando tú le dices que corte en un sitio, automáticamente te genera el conector. Vale. Entonces es un proceso que Es ya una me ayuda, ahorra a sí. mí de estar pensando continuamente cómo hacerlo. O sea, está automático. ¿Qué programas utilizas? Yo estoy usando mucho uno que se llama Orca Slicer. Viene de otros dos programas que ya estaban en el mercado bastante potentes Ujú. y estos son unos chicos que decidieron coger el código de uno, el código de otro y fusionarlo con la mejor opción de cada uno. Entonces al final eh, te permite pintar las piezas. Muchas figuras en 3D te vienen solo la figura y no te viene coloreada. Si tú quieres hacer una impresión multicolor, Ujú. tienes que pintarla tú.
¿Tienes que hacer una imprimación previa? No, O... el proceso de hacer multicolor es que te mezcle varios colores de filamento a la vez. Ujú. Entonces, yo los acabados que consigo con los sedas no los puedo conseguir con uno normal. Entonces, el mezclar esas dos texturas luego también al tacto queda bastante Varía. curioso. Mm. Entonces, hasta ahora las impresoras que han hecho con multicolor que funcionan muy bien son las que yo tengo. Es esta marca la que se ha posicionado como la primera, la más fiable y que hay más que le han hecho competencia, pero no llegan A la calidad, a todo el claro. ecosistema, la calidad que tienen estas. Ujú. Entonces yo para mí, que estoy haciendo prácticamente todo con multicolor, con articulado y demás, es lo que a mí me hace falta. Y para que salgan esos colores, tú con el programa, si te viene una figura que no tiene, que viene solo a un color, Ujú. tienes que, con ese programa que te permite pintar. O sea, lo pintas en el programa. Claro, estos los pinto en el programa. Luego Ah, hay otras que sí que pinto a mano, pero porque el acabado que le doy yo pintado a mano no consigo con la impresión de claro. multicolor. Entonces, según qué piezas, pues decido, esta va a ir pintada a mano o esta va a ir con multicolor. Pintada en... Vale, Claro, te multicolor. da la facilidad de elegir. Y luego las que pintas a mano ¿Mm? necesitan una imprimación inicial o el Puede material ya ser, es bueno para pintar encima. según el acabado que tú le quieras dar, si necesitará imprimación o no. Suelen decirte que siempre que le eches imprimación. En mi caso, yo muchas veces directamente pinto sobre el material porque me da una base de color. O sea, por ejemplo, tengo un Yoda, Ujú. un Baby Yoda, Bueno, que que lo lo tengo ahí tenemos ahí. detrás, sí. Ese, en la base del abriguito, que se ve así como Sí. marroncita, ese es un material reciclado con ese color. Y ese me da la base oscura Ah, para luego ir dando capas un poco más diluidas de color y que den esos acabados así más degradados de la propia ujú. forma de la cara. Sí, sí. Si Con lo, las sombras, claro. Entonces, muchas veces me ayuda mucho la base del material. El Groot que tienes ahí al lado de la es bruta. lo mismo. Con el marroncito oscuro un poco más aguado te da ese efecto de madera Ujú. con sus propios Detalles, cambios y sí. detalles, aparte de ser un filamento de madera, de Que este es base. el que decías que Sí, también que cuando sí imprimes que huele, huele a madera, sí. huele a Y madera. al tacto es más rugoso, se nota, pues es un material un poco más especial. Qué chulo, porque al final no solo creas la pieza, sino que creas texturas, creas más cosas, más sensaciones. Sí, sobre todo son acabados, Sí. porque tengo aquí estos, por ejemplo, que son más de decoración. Son multicolor, pero se ve al tacto que son más aspecto goma. Ujú. Tú los ves, mucha Sí. gente me pregunta, oye, ¿qué material está hecho? Digo, es impresión 3D. ¿Cómo? Sí, es impresión 3D. Ah, pues yo pensaba que era tipo plastilina o Plastilina. sí, o esta Sí, arcilla algún. Sí. polimérica, algún material un poco más de textura suave, ¿no? Ujú. Más mate, pero no, o sea, es impresión 3D, entonces se sorprenden. Y los acabados de aquel brillante Del son los dragoncito. sedas, sí, esos son sedas. Ese es muy bonito. Entonces, al El, final, pues el tienes... dragón con el, Ah, con el sí, sí, fuego. ese dragón escupe fuego también es Ese es bastante... precioso. Ese mola un montón, pues tengo otro material que es iridiscente. Según la luz, o sea, tú lo ves la mayor parte de las veces a lo mejor en moradito, Ajá. un azul morado, que según le dé la luz tiene tonos un poco más verdes o más azules. O sea, ese es lo que llaman iridiscente, Iridiscente. que según le dé... Y luego el dragón de Eragon Sí, bueno, es. el dorado que tengo para que se asoma así de los libros, Sí. ese es el de Eragon, el dorado. Ese es muy chulo, muy chulo. Porque además lo haces bicolor, entonces dependiendo Sí, de, sí, de por dónde lo veas, es más plata o es más más plata o dorado, más sí. dorado. Está muy chulo. Entonces, bueno, tengo pues diferentes acabados para diferentes piezas. ¿Me has comentado antes que había uno con olor? Sí, sí, había uno con olor que es Vale. flexible. Flexible y con olor, o sea, Sí, esto ya es que... sí, te lo voy a enseñar un segundito.
Estos además son de los test que suelo hacer pues para el flujo del material, ¿vale? Ajá. Entonces, si tú lo ves es completamente blandito, Pero completamente o sea, tú flexible. lo ves y es muy blandito. Oye, espérate que esto... Sí, 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 no se va a partir. Esto hace mucho ahora primeros planos. Y luego el color, o sea, el olor que deja es como, este en concreto es el fabricante dice que es manzana, Vale. pero me da un olor más de canela, por ejemplo. O Sí, sea, me recuerda un poco a la canela. a la manzana con canela. Sí. Más como al té, ¿no? Sí, o un té, o hay un postre de compota Ay, sí. O la tarta algo así. alemana, la Entonces Strudel. es como un olorcillo así que es muy agradable y con este estoy haciendo pues como el típico cactus o suculentas para Vale. adornar la casa y que te dé un poquito de aroma. Pero ¿y esto? O sea, ¿a quién se le ocurre lo del olor? Lo del olor, pues es una empresa también española que ya cada vez está haciendo menos, Joder. pero o sea, se especializaron en este tipo de materiales con olores. Tenían una gama muy grande. O sea, imagínate, este es el de manzana. Tienen uno amarillo con limón, tienen otro rojo de fresa, otro marroncito que era de incienso y luego, como no, tenía que salir uno de olor a marihuana. Ah, Esta gente siempre. se No, busca de todo, no. pero yo sinceramente... Inspiración donde la encuentres. Entonces yo Está muy pues chulo. cogí este para investigar un poco, probarlo, ver Ujú. qué uso se le puede dar y de momento es lo que se me ocurrió, pues fue ese. Pero igual que hay una plantita, pues puedes hacer lo que te dé la gana con color, o sea, con el olor. Qué chulo. Las aplicaciones Sí, son lo que se son te ocurra. infinitas. Madre mía. ¿Qué materiales son los con los que más te gusta experimentar? Por lo general, los sedas. Los Los sedas me sedas. encantan. O sea, el acabado así brillante, tipo metálico, es que tú puedes ver, o sea, si quieres No, cógelo, porque además la verdad es que está muy chulo. encima es que además son materiales aparte que se mueve, porque esto es completamente Este es articulado. articulado. Sí, se le ve. Tiene la colita. Tiene. No voy a tocar mucho, que luego me lo cargo. Está bien. Las Las alas orejillas, y las esto. alas y las patitas. Y luego pues tengo este otro, por ejemplo, que mezcla el glitter, ¿ves? Que este tiene como la Ajá. purpurina, el blanco normal, el negro normal y este que es un seda. Y ¡buah! Este narval es una pasada. Entonces pues Este es nuevo, sí, ¿puede ser? sí, este es el último que estaba preparando Qué chulo. y la verdad que ha quedado muy chulo. Vale, los articulados, ¿Sí? como el narval, Sí, este, bueno, ahora lo enseñaremos, y el dragoncito, sí. ¿se imprimen de una pieza? El narval se imprime de una pieza menos el cuerno, porque claro, el Vale. cuerno era más fácil hacerlo aparte y luego Y encajarlo luego ahí. encajarlo, vale. Pero esto se imprime de una sola pieza. Si te fijas aquí debajo se ven las capitas. Ajá. Y como va en altura, o sea, esto tú lo imprimes en altura y entonces te cierra las uniones. Tú puedes Claro, hacer un eslabón perfectamente con esto. ¿Ves que y aquí en la patita se ve la sí. aleta? Va con la Claro, rayita hacia arriba. claro, pero mi pregunta es, ¿te hace el eslabón? O sea, esto Sí, está así. sí. Te hace el eslabón, pero ¿cómo? No sé cómo explicarlo. O sea, ¿cómo va haciendo el eslabón por un lado y por otro para que Porque, luego puedan... mira, va en altura. Si tú te fijas aquí, sobre todo en este, Sí. vas en altura. Ves que va haciendo así, va generando el palito. Y cuando llega a este punto donde ya tiene que cerrar la parte horizontal que Ujú. va dentro, esa la hace en el aire. Vale. Entonces, cuando ya termina de cerrar es cuando llega por arriba y termina de hacer el cierre de aquí. O sea, O es sea, va como, haciendo los cierres. claro, se cierran solos. Qué chulo. Es lo bueno de Qué esto, que no pasada. tienes ni que estar ensamblando, es Claro. mucho más seguro, por ejemplo, para este que le gusta, todos los articulados le gustan mucho a los más A los pequeños. niños y Claro, tienen más seguridad que el si, pulpito que decías claro, o sea, antes. ese pulpito, por ejemplo, las patitas las tiene con este sistema Ujú. y cuando los niños lo ponen, por ejemplo, para la bañera, que se bañan mucho,
se lo llevan a la bañera y si lo ponen debajo del grifo se le mueven las patas como uno de verdad. Porque es que son... Y flotan, ¿no? flotan también porque como el interior tiene hueco dentro, se crea Claro, tiene aire. y eso va a flotar. Es como las pelotas de Nivea de toda la vida del verano, pues siempre se va a quedar ahí arriba. A lo mejor no flota tanto porque no es todo aire, pero sí que flotan. Y pues eso, funcionan como uno de Es que verdad. me parece alucinante. O sea, Además, porque aquí en el brazo no se va a quedar fijo, pero se puede poner así de pie, Claro. se queda ahí. Yo ahora ¿ves? mismo la estoy sujetando, Suelta, pero suelta. es por la inclinación, Sí. pero si está en una superficie lisa se queda de La pie. física siempre... Bueno, en fin. A ver, la Pero gravedad me alucina porque, claro, o sea, yo en mi desconocimiento total y absoluto Mira, este por de la ejemplo, si impresión te 3D, fijas, es que es alucinante. esto, las alas van aparte, se imprimen aparte. Claro. Toda esta parte así plana y rugosa es de imprimirlo aparte. Ujú. Es la cabeza también Los se imprime cuernecillos. aparte. Esta pieza también va encajada, esta se imprime aparte. Y las Ujú. manitas igual. Pero si te fijas de aquí abajo, este se Las imprime patitas. con estas patas y todo unido y la cola junto. El Wow. cuerpo va unido, incluso aquí. Luego ya solo le ensamblas las dos alas, las dos manitas y la cabeza y la Sí, mandíbula. Es que además queda va muy juntito. chulo porque el seda tiene Este es un multicolor seda. Va un una degradado. definición, sí, pero es que además la definición, el tacto, o sea, es que es lo que tú dices, es seda. El tacto es seda. Difumina mucho las líneas. Para Sí. enterarte tienes que darle con la uña y ya sí lo notas. Claro. En esta se ven un poquito más, porque en el blanco se nota más, pero Ujú. incluso en este de arriba no se nota. En el azulito, en esta parte, El la verdad es glitter que es no una lo pasada. notas. Entonces, pues varía mucho. Igual que tengo un multicolor en tonos fuego, que por eso es Ujú. lo que me decías del otro dragón. Del otro dragón, sí, Sí. sí. Es que es una pasada. El otro dragón Pues está muy chulo. por ejemplo, sí que le pinto la lengua. Esto se lo haces a mano. La lengua sí, Ujú. pero lo demás está todo impreso. Y este es igual, Qué todo chulo. impreso, no le necesito añadir pintura. El cuerno Seda. es seda. Sí. Por eso lo de mezclar a Ujú. texturas y acabados. Claro, vas añadiendo. Sí. Y luego, por ejemplo, la tortuga que tengo ahí, Es lo que te iba a preguntar. Esa tortuga, cuéntanos. esa tortuga es la del proyecto de final de carrera, que al final la conseguí hacer y está optimizada para imprimir. Porque Ujú. ahora ya, mira, te voy a enseñar. Este fue de los primeros. Este es el prototipo. De los primeros, sí. Además Ujú. es un material que es un PLA, pero es un PLA translúcido, lo que ellos Ujú. llaman el color natural, digamos. El color base del PLA es el material. Luego le añaden pues colores, Todos demás, los pero aditivos sí. que hemos hablado antes, etcétera, Pero etcétera. este es el acabado final. Entonces yo pues al final tuve que modificar el archivo 3D para, como comentaba, porque no se podía imprimir bien. Las zonas muy finas Claro. sufren mucho. Entonces al final tuve que hacerla un Las poquito. patitas. Sí, Bueno, sobre todo las patas y el cuello, ¿no? claro, como aquí juegas con la gravedad, Ujú. necesitas tenerlo como muy optimizado todo. Por eso no te vale cualquier cosa que hagas en 3D, tiene que estar optimizada para poder imprimir. La mayor superficie, o sea, lo ideal es que tenga la mayor superficie de lisa, digamos plana, como En la base. en la base, porque al Ujú. final sobre eso es sobre lo que luego va a construir. Sí, porque aquí en la base. Ahí le tuve que poner lo que llaman los soportes que hablábamos antes, Ujú. pero como era una impresora de un solo color con la que lo hice, pues no le podía poner PETG. Entonces no le podía hacer ese acabado más fino. Ujú. Pero luego ya Pero bueno, pasé. como prototipo Sí, pues el prototipo está muy bien. está chulo. Y luego pasé a esa. Esa está con postprocesado. Digamos que esa la he hecho a la mitad, digamos que la partí por la mitad y le puse unos conectores para luego unirla. Y una vez que ya estaba... Pobrecita. Ya no, pero es que luego No, que hay que hacerlo así. para que se imprimiera mejor. Y Ujú. luego además esa sí que le estuve dando mucho tratamiento para dejarla lisa con masilla, con una cosa que se llama aparejo, que es un spray que tienen como mezcla de masilla y pintura
se usa mucho para los coches, para los golpes y arañazos. Ujú. Se lo echan para rellenar, luego lo lijan bien y ya se queda la Vale. superficie Sí, lisa. sí, lisa. Pues Luego se esto es puede lo pintar mismo, y... para evitar que no se vieran tantas las capitas, Ujú. pues porque Lo alisas lo primero. alisé mucho, con mucha lija, mucha masilla, el aparejo muchas capas. Y cuando ya estaba todo eso, sí que ese sí le eché imprimación blanca y ya lo pinté. Pero ahora te lo voy a enseñar porque tenía los tatuajes y todo con la simbología que yo preparé y tal. Por Qué eso es chulo. como mi proyecto personal Te sientes final, orgullosa sí. Eh, es el de tu primer. tortuguita. Sí. ¿Tiene, Ya, ¿tiene nombre? Honu, Jonu. sí. Significa tortuga en samoano, me parece que es. ¿En, Sí, ¿En serio? sí, un hawaiano. Entonces, Eh, Honolulu es la isla de la tortuga. Imagino, eso es ya Me imagino, ¿eh? No, no curiosidades. tengo ni idea, ¿eh? Sí, No pero tengo ni si tú idea, vas a pero... Hawái y toda esa zona, Honu para ellos es tortuga. Qué bueno. Entonces, como mi investigación iba mucho con eso, incluso los nombres de los personajes tenían que ver pues con el idioma de allí, con Mm. significado, y luego pues, bueno, como puedes ver, las espirales siempre siguen. Los Eh, colores los también. colores también. O sea, yo al principio esa tortuga inicial, para el primer proyecto que la presenté, era una tortuga terrestre de color azul, con los mismos Ujú. tatuajes y todo, pero era de terrestre. Y ya según fui metiéndome en el proyecto de fin de carrera, me dijeron, hombre, si lo vas a hacer de islas y demás, adáptala al agua, ¿no? Claro. Y tono más verdoso por la tortuga verde y demás. Entonces, pues, Me acabó imagino que así. es como la típica tortuga boba, ¿no? Digo, la especie. O sea, la especie, el Sí, tipo. no, esa es como o sea, yo partí de las tortugas verdes, las tortugas carey y todas esas Ujú. especies y sobre esa pues ya hice ya el resto de la adaptación. ¿Y tienes pensado continuar con este proyecto? De hecho, quiero ya pasarlo articulado, con multicolor. Vale, pero no digo la tortuga, Sí, digo no, el no, el proyecto resto también, entero. el resto también. Tengo una mantarraya gigante, focas, un delfín, o sea, tengo varios Sí, el personajillos de elenco. elenco, sí. Sí, sí. Entonces, pues Lo quieres llevar a, ya que eres diseñadora, lo quieres llevar a la realidad? sí. Hacer, no sé, algún programa Yo de diversión infantil llegué o... incluso primero a hacer estos juguetes, pero también teniendo la idea en la cabeza de llegar a tipo serie o incluso como programa de estos de animales, como en su momento hubo de Disney, que hicieron un Sí, programa tipo documental para cada pero especie, sí, pero con estos con dibujos animados, personajitos, sí. introduciendo su especie, si está en peligro de extinción o no, qué comen, cómo Sí, viven. una manera de concienciar a los Sí, más pequeños sí, con su... y luego pues de ahí derivar a algunas aventuras Qué varias. guay, qué proyecto más interesante. Entonces, como está siempre como ahí presente, pero quiero avanzarlo. No, es algo que está en el tintero, Sí, va avanzando poquito a y no poquito. descarto que igual que está estos basados en las islas y en el agua, Ujú. trasladarlo, por ejemplo, a animales del desierto o otro tipo de Sí, localizaciones. justo. O sea, en el caso de localizarlo aquí, pues centrarme en el lince, el lobo, las especies ibéricas que están en peligro de extinción o a Ujú. punto de estar en peligro. O sea, que Entonces, también tienes mucha concienciación por el medio ambiente, siempre me por han la gustado fauna. siempre me han gustado los animales, entonces es como proyectos que están Qué ahí. bueno, qué bueno, ¿no? Está muy bien enfocar esto también a otros aspectos más habituales en la vida. Bueno, pues como veis, han aparecido aquí un montón de bichillos que nos ha estado contando Mar, un poco el funcionamiento, cómo la impresora los va haciendo, porque todos estos son articulados, Sí, quitando este chiquitín, sí, este es todos son plegable. articulados y prácticamente todos se hacen en un bloque, quitando algunas partes, por ejemplo el cuerno del narval o la cabecita o tal, pero todos son de un bloque. Este en Que concreto es entero. es este entero, Este es entero, así como lo ves. que es el dragón de Dragon Ball. Sí.
Para los amantes de Dragon Ball, ya sabéis. Tengo otro más grande con los bigotes. Es como la versión de niño del dragón. Más grande. Cosa así. Se puede hacer más grande. Pues, Marc, cuéntanos un poco primero, una vez que compras un material, Sí. ¿vale? Que nos has estado comentando sobre PLA, Sí. ¿cómo sabes cómo se comporta el material? ¿Qué pruebas haces? Mira, primero se hace una prueba de temperatura, porque la temperatura a la que se va a extruir, digamos, que va a salir el material, Ujú. tiene que ir a partir de los 190 grados. Según los fabricantes siempre recomiendan más o menos esa temperatura, a partir de los 190. Entonces tú haces este tipo de torres, ¿vale? Esta, por ejemplo, es del material este que ¿De os he madera? contado de madera, del Ujú. Groot. ¿Que este es el de Groot? Sí, este es el del Groot. Entonces, como veis, aquí arriba están los 190, Ujú. ¿vale? Que es la temperatura mínima, y aquí abajo están los 230. O sea, se empieza siempre por abajo, la más caliente, porque si tú empiezas con la más ¿Con la fría? bajita abajo y por lo que sea no lo hace bien o no extruye o no sale bien el material y hay trozos que no se asientan, Ujú. te fastidia el resto de las capas de arriba. Vale. Entonces se hace de esta forma, primero el más caliente porque sabes que va a salir bien, y ya de ahí pues va reduciendo cada 5 grados Ujú. en cada escaloncito. Aparte pues se hacen una especie de conitos Unos por conitos. dentro Ujú. para ver también cómo se comporta con esa temperatura en formas que no sean tan geométricas, tan planas, sino que Ujú. tengan un poquito más de dinamismo. Y este es básicamente ese, por ejemplo, es el de Vale. madera. Ese es el de madera. Claro, este de aquí, por ejemplo, es uno que se llama PCTG, que es muy Ujú. parecido al PETG. Resiste químicos, tiene una mayor temperatura de aguante para, pues eso, si pones algo más caliente que lo Claro, porque este soporta. va de 190 a 230. ¿Este Claro, qué y temperaturas este tiene? va de 235 a 265 grados. O O sea, tiene sea, una temperatura mucho más alta ujú. para fundir. Y luego pues tiene acabado, si te fijas en este más que el otro, porque este siempre es como muy mate, Ujú. la mayoría de materiales, según el brillito que tenga, puede salir como más abajo con mayor temperatura, más brillante, y más arriba se queda como un poco más mate. Ujú. Según el acabado, imagínate tú Sí. estás porque tú aquí ves cuál es como el mejor acabado para fijar esa temperatura para tu impresora y tu filamento, en este caso de cada filamento. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en el caso de un PLA, entre 215 y 225, porque son tres escalones que más o menos están igual, Ujú. si en el 215 sale un poco más mate y tú quieres un acabado mate, escoges esa temperatura. Pero si quieres un acabado más brillante y la de 225 te da un acabado más brillante, pues escoges la otra. O sea que esto es una prueba de temperatura y tú escoges la temperatura Según las pruebas, según las pruebas, según el acabado. acabado que quieras. Vale. Luego, después de esa, hago otra prueba con lo que llamamos el flujo. Eso quiere Ujú. decir que es cuánto material va a salir por la Por la boquilla boquilla de de estos. todo. O sea, el extrusor va a empujar el material, cuánto material tiene que empujar para que tenga un flujo constante y tal. Ujú. Entonces, según estas pruebas, son como una especie de chapitas. Estos son con el flexible que he enseñado Ujú. antes, ¿vale? Con olor. Te vienen unos numeritos aquí arriba. Eso quiere decir que partimos de un flujo de un 98%, que suele ser en el programa te viene un 0,98. Ujú. Entonces, según una tabla que yo tengo en un Excel, con ese 0,98, si el valor ese es el 100% y yo le quito un -2, o el valor 1, le quito Ujú. un -2, sería pues 98. 98. O Y sea, este sería el cero, este es el 100%. sí, ese es el 100%. Entonces, si el cero, por ejemplo, tú ves que tiene aquí, que no es rugoso, que no tiene fallos a nivel de superficie lisa, que Ujú. las líneas que se ven aquí en la parte de arriba, ya sea con un rotulador marcando o a simple vista, según el brillo y demás, Mm. si están muy cerraditas, si están muy juntitas o tienen espacios, vas descartando un valor o cogiendo otro. Tienes como dos fases. Primero uno con valores que van de 5 en 5, o sea, de 20, 15, o hasta de un valor positivo a un valor negativo, Ujú. según lo que escoges. Luego haces un segundo pase
partiendo de ese valor, lo pones como valor inicial desde el programa y te va a hacer como desde el 0 hasta el -9, de uno en uno. Entonces es más Wow. específico en ese caso. O sea, tienes como un 10% Claro, para de probar. variarte. O sea, en la primera prueba se escoge de todos los valores el menor Ujú. y sobre ese menor pues Vas ya empezando. vas reduciendo. Y aquí que no sé, qué interesa, que las líneas sean lo más juntas Que posibles. esté la parte de arriba, la superficie, lo más lisa posible y que Ujú. luego las líneas estén lo suficientemente juntas, pero no demasiado, porque si están muy juntas, entonces es como que se aplasta. Vale. No queremos que sea una línea O sea, que estén juntas pero que no estén pegadas. claro, no demasiado pegadas, Ujú. lo suficiente para que no se vean las líneas, los agujeritos. Y este es oloroso. Sí, este es el blandito. Y elástico, este lo tiene Sí, todo. este es de un poco de todo. Te lo tiene todo. Y luego tenemos otra prueba de lo que llaman retracciones. La retracción es el proceso que sigue la impresora cuando va a hacer un cambio de color o cuando se va a mover a otro sitio para que Ujú. no gotee material, digamos que recoge un poquito el hilo. O sea, Vale. esto funciona como unas ruedas, entonces es como si la rueda recogiera el hilo, sube un poquito y luego cuando va al sitio que tiene que empezar a soltar el material, lo vuelve a soltar. Entonces, esa retracción tú necesitas tenerla muy controlada porque si no, te puede generar un atasco interno. Y ese Vale. atasco interno equivale a que no sale material y la pieza puede estar imprimiendo en el aire. Vale. Entonces, hay que medirlo muy bien. Y para eso uso este. Cuéntanos. Uy, se me cae. Este de aquí es un test que hizo este profesor de la academia a la que yo estoy apuntada. Ujú. Y lo que mide es un poco, se miden los hilitos que va dejando entre una Entre- pieza y otra. Quiere decir que si tú lo controlas bien, no te va a dejar ningún hilo. Vale. Si por lo que sea, no siempre a la primera te va a salir bien. Por eso están estas pruebas. Tú dices, quiero que a tanta velocidad de succión, o sea, digamos de retracción, me vas a retraer tanta cantidad. O sea, 2 milímetros o el valor que sea. Entonces tú vas O sea, haciendo pruebas. sería, el movimiento sería que la boquilla esté imprimiendo, tú le dices, oye, voy a cambiar de sitio, entonces retráeme X Y luego y luego suelta. vuelve a soltar. Sí. Vale. Entonces es así, es un poco como la caña de pescar, de Ujú. recojo y Y suelto, luego suelto. pues algo así. Entonces, eh, claro, se hacen varios de estos, o sea, este es uno, Los pero cuadraditos estos son las distancias, ¿no? en general esto es una distancia a la que cómo se va a comportar con ciertas distancias, cómo se va a comportar con diferentes geometrías, ya Vale. sea este cono, que es un poco más dinámico que el cuadradito típico. Entonces, así también lo controlas. Y luego tiene aquí como un logo pequeñito de base para también ver la definición que hace. Vale. Es un poco un test un poco completo para ver pues, cómo se comporta. Ujú. Y según los valores, pues ya para que quede sin hilitos y que no tengas ningún tipo de problema. Luego estabas comentando que bueno, hay un momento en el que cuando cambia de color Sí. la impresora, Ujú. hay un excedente que tiene que ser para limpiar, ¿no? Claro, porque si no, el color no sale limpio. Si Claro. imagínate, tú tienes un blanco, este blanco Ujú. se quedaría con un degradado azul y se Que vería se queda rarísimo. sucio, Sí, claro, se se queda vería sucio. rarísimo. No tiene la definición de que esta es una manchita y esta manchita sale exacta. Claro. O la definición de los ojos. Entonces la propia impresora hace una limpieza Sí, de material y eso es un excedente, al fin y al cabo. sí, es un excedente. O sea, con eso ya no podéis trabajar, ¿no? Claro, pero yo le he Entonces, dado claro, otro uso. cuéntanos cómo has reutilizado y sí, reutilizado ese Sí, material. he reciclado, reutilizado, hay muchos nombres para esto, pero es aprovechar un desecho que iba a ir a la basura. Eso es. Entonces, os voy a enseñar cómo sería El cómo producto. queda ese desecho. Vale. Esto es una bolsa del narval. Del narval, de Del los colores narval. del Estos narval. son los colores. El dorado no, porque el dorado Va lo he hecho aparte. aparte. Sí. Ujú. Entonces, estos son pues virutitas, que pues son así como Son más, pelotillas. son pelotitas. Claro, que de hecho aquí podemos ver
que algunos son más hilo, Como, claro, estos son pero más como hay un hilo, pero sí. degradado, como ahí están los dos colores y el degradado. En este también se ve bien. Sí. Bueno, y este que se me hizo un poco pelota. ¿Que eso por qué? Cuéntanos, ¿dónde va este excedente? Este excedente ahora lo que hacemos es hacer este tipo de piezas. Sí, no, pero quiero decir, ¿cómo dentro de la impresora 3D, Tiene como una especie de una cajita, cubeta, ¿no? cajita, un conducto en el que va soltándolo ahí. Y eso es Vale, como que tienes que tener como una caja o un recipiente o algo para que vaya cayendo ahí. claro, y para que no se te junte y te pase. Claro, fue porque este de aquí, este hilito, se quedó enganchado. Entonces, al quedarse Ah, enganchado por ahí suelto, si no te das cuenta, pues se va formando el resto y se te quedan ahí como un pegote. vale, vale. Pero bueno, se quita. Y cuéntanos, Y el enséñanos qué acabado, haces. pues esto se derrite en moldes. Se quedan, pues este Ujú, posavasos, por ejemplo, que le hemos añadido una capa de resina por encima y algún de decoración un poquito más ujú. con lo dorado. Este otro sí que es un molde entero, pues una... Forma de conchita. Sí, para, pues, Además que queda muy bonito. para guardar cosillas y se ve pues eso, los hilitos derretidos. Ahora Ujú, que nunca queda igual, siempre son piezas únicas porque el derretido va a su claro. aire. Es Y no aleatorio sabes total. Sí, por ejemplo, este qué portavelas hilos también, tienes. que como es el Uy, mismo material que se imprime, pues le pasa lo mismo. claro. Cuando tiene mucha temperatura, pues se derrite. Por eso ponemos las portavelas con LED. Toma Ah, los sí, estos. este lo guardo. Y luego Ah, tengo lo cogemos, no te preocupes. este otro que es pues un macetero. Un macetero. Entonces, tú coges todo este excedente, Sí, lo fundes en moldes. lo pongo en un molde, se va fundiendo con una temperatura bastante alta. Hay que controlar que no te haga muchas pompitas, pues si te Sí. fijas, este tiene un poquito de Sí, de agujeritos. pompitas este también. No. Según la temperatura, pues varía un poco, entonces tienes que tener un poquito más Ujú. de estar pendiente con Pero mira, eso. este es un macetero. Sí, es un macetero. Es Súper chulo. verdad que al tener mucho material derretido, pues pesa más que las figuras Sí. finales, pero bueno, Hombre, esto al final es un bloque es macizo, macizo. justo. Claro, es Estas, macizo. estas figuras Huecas. son huecas. De De hecho, hecho, enséñanos, sí. mira, este pobre tuvo Yo me un estoy llenando aquí problema. de bichitos por todos lados. Este tuvo un problemilla y es que empezó a fallar el flujo que hemos hablado antes Ujú. en la naricita. Ves que el material pues no Sí, falta, funcionaba. falta ahí. Aquí en los ojitos también le faltaba del color negro Ujú. y estaba empezando a fallar. Entonces se canceló al final porque si no, no iba a seguir bien. Y esto de aquí es Es el el interior. interior, que siempre va pues hueco con su, digamos, relleno, Sí, que le puedes poner tú el porcentaje. Siempre vas a poder controlar, digamos, el grosor de la parte exterior, de las vale. paredes exteriores. Tú le puedes decir que tenga 2, 3, 4, lo que tú le quieras mandar y luego el interior para terminar de cohesionar, Vale. que puede ser hueco o no, pero siempre te recomiendan que tenga un mínimo Ujú. de Sí, interior, no, porque si claro, no es más frágil. Es claro. verdad que hay otra ¿Esto lo tipo de... convierte en más flexible y más resistente? Más resistente, sí. Más flexible, dependiendo. Si es este, sí. Vale. Si es el otro, no. Claro, cuando hablo de flexibilidad me refiero a... Resistencia a no, impactos. claro, Eso eso sí. es, eso Es es. más resistente a impactos por eso, Claro. porque tiene, digamos, esto es como los huesos y los músculos. Tú Eso tienes es, piel. eso Este es. interior, pues al final es lo que te va a ayudar a que se mantenga lo de fuera. Eso es que si tiene un impacto, lo que sea, no es solo la capa exterior la que va A a soportarlo. soportar el impacto, sino toda la capa interior. Justo. Y debido a este interior es por lo que flotan Sí. los Flotan en bichitos. el agua. Como Claro, comenté con los pulpitos, con los pues le pulpitos. pasa con todos. Claro. Es verdad que los marinos, los que tienen forma de animal marino, se comportan más como uno de verdad por su morfología, Ujú. pero también los de tierra, pues les pasa igual. Perfecto. Así que... Pues ala, ya sabéis que no solo se puede Ah, utilizar la impresión y 3D otro de los para... Es usos, verdad, es que verdad. se nos olvidaba. Se nos olvidaba. Este es otro de los usos. A ver, A ver, ¿cómo lo ponemos? ¿En horizontal o en vertical? ¿Así está bien? ¿Así lo veis? este es otro de los usos. Es
es un molde un poco más como una plancha Ujú. y se derrite igual. Lo que pasa que dependiendo, como hemos hablado antes, de los puntos de fusión de cada uno de los materiales, algunos se derriten mejor que otros Vale. a O temperaturas sea, que hay altas. materiales diferentes. Claro, aquí se ha mezclado un poco por colores. Y a lo mejor uno es un seda, el otro es un reciclado y otro es un material Pelea, normal. sí. Entonces, como hay un poco mix, pues algunos se han quedado como más rugosos, con más textura y otros se han quedado pues Sí, por más... aquí hay uno que Sí, es más, está más fundido. sí, hay un poco mezcla de todo. Entonces Ujú. ya da juego a imaginación y arte. Porque claro, este está enmarcado. Sí, tengo Pero alguno ¿podemos, más. podemos coger alguno Sí, más? sí, sí Para que podemos. vean cómo es. Claro, Toma. esto lo vamos a poner aquí aparte. Muchas gracias. Tenemos, Son las es que primeras tenemos varios, pruebas. claro, es que Son primeras pruebas porque, claro, decías, a ver cómo va a salir esto. O lo tienes sea, así en las planchas, sí, ¿no? luego nos queda pues limarle lo que son los bordes porque no nos ha dado tiempo a Ajá. prepararlo para enmarcar, pero esto para que no pinche, no arañe y no haga Claro, nada, no, pues le esto. tenemos que limpiar un poquito los bordes. Pero tanto de un lado como Claro. del otro son Además es acabados que diferentes. totalmente, totalmente, fijaos, es que es totalmente diferente. Y que es bonito, o sea, que quiero decir que luego tú puedes conformar, o sea, te da una libertad para utilizar los colores, utilizar La los creatividad. materiales, eso. Bueno, estos se han juntado, por ejemplo, este azul, que es muy heterogéneo, está juntado a tal, pero que puedes hacer algo con simbología marina, Claro, o sea, tú ya aquí puedes empezar a jugar con los colores, la composición, eso y es, que aunque se derrita un poco a su aire, porque no controlas mucho dónde se va a derretir, pero sí controlas más o menos las zonas. claro, Entonces, estos son las primeras pruebas sin hacer ningún tipo de dibujo y ya en los próximos pues probaremos hacer otros juegos y claro. texturas. Y es otra manera de Reciclar. reutilizar el material, Sí. reciclarlo bueno, darle otra vida. Sí, sobre todo pues eso, aprovecharlo y que no se desperdicie. Y luego además de estos muñequitos, de los productos que se reciclados, ¿tienes otros productos? Sí, claro. Este, por ejemplo, es una funda de gafas. Ujú. ¿Vale? Que cuéntanos un poco sobre el material. Vale, este material es un seda tricolor. Por aquí se ve verde, aquí tiene el rosita y en esta zona de aquí delante se ve un azul. Muy Ujú. finito porque justo la ha pillado la parte más fina. Pero tiene los tres colores. Y luego, pues es el mismo material de pelea que suele quedar más rígido, pero si tú lo pones con capitas muy finas, Ujú. superpuestas, como este caso, que funciona como un mimbre, o sea, está en esta dirección, luego por Sí. dentro tiene otra a la Se inversa, van como sí, entretejiendo. se hace un entretejido que al final permite que sea así de flexible. O sea, es un PLA que lo has convertido en flexible. Sí. O sea, digamos que hemos hecho la función del flexible Sí, ya puro y duro, pero con un poquito de rigidez de como diseño. PLA. Y lo estábamos comentando antes, ante caídas, ante tal, o sea, es resistente. Es resistente. Lo que pasa que, por ejemplo, es como todo. Si tú tienes estos aquí tan finitos y Bueno. tiene una mala caída con tan mala suerte que cae mal, pues te puede romper el cuerno. Ujú. Es como todo, Pues hay que tener no un poquito todo de es cuidado. imperecedero, Sí. pero que oye, que o sea, habéis sacado un producto también que es bastante bonito, porque se puede hacer también Sí. en todos los colores, pero Y que es ligero. chulo, ligero O sea, cuando, y encima flexible, o sea claro, tú que cuando lo han cogido dices, pues es este que no esto, es pesa. que esto no pesa nada, o sea, ahora mismo pesa porque están las gafas dentro, Pero si tú no lo llevas con pero la... es que esto no pesa nada, Al final creo que son 20 o 30 gramos lo que puede llevar de material. es O una sea, es que pasada. no llega a casi nada. O sea, mm, por ejemplo, Sí. cuando he querido preparar la web, el tema de los envíos, te dicen, Ujú. bueno, ¿cuánto puede ser tu envío? Digo, pues depende de lo que me pidan de figuras, pero yo una figura, lo máximo que puede llegar a pesar son 300 gramos, 400, mucho Lo 500. máximo. Más o menos es lo máximo. La más maciza es El, el con- dragón ese dorado que me has comentado antes sí. para los libros, pero porque tiene una caja y es un dragón más tocho. Aunque tenga huecos, pesa más. Mm. Y ese creo que llega a los 500 gramos.
Entonces depende de si me cogen un pedido o más cosas, pues a lo mejor puede llegar a 1 kilo, pero son muy, muy, muy ligeros. Entonces, eso también influye. O sea que es muy cómodo también para llevarlo. Claro. O sea, Para tú usarlo. esto no te pesa nada, lo puedes llevar en un bolsillo, en el bolso o donde lo puedas llevar, sí, pero que lo más que va a pesar es la gafa Ujú. de dentro. Entonces, pues bueno. Y luego tenías por ahí Sí, también luego tengo aquí. unos portafotos. Esto es un marco de fotos, viene con LED dentro. Este ahora mismo es que no tengo aquí la foto que va adelante, pero bueno. El efecto es como una diapositiva antigua. Como un negativo. Sí, Eso esto tú es. lo ves, es como un relieve blanco, Ujú. que parece que es nada, un relieve. En cuanto tú lo iluminas, es como una foto que se revela. Entonces, este fue el primer, digamos, el primer diseño que preparé de Ujú. marquito. Pero luego he hecho este otro diseño que va un poquito mejor. Lleva aquí dentro sus imanes Ujú. y esto se puede intercambiar. Lo bueno de todo esto es que las fotos se intercambian. O sea, tú te llevas el marquito este, que le queda mucho más... Es más grande, pero se Sí. queda más estrechito, sobre todo por Sí, porque es espacio y tal. el negro es anchote. El negro es mucho más ancho y tal, entonces optimizamos más el espacio, porque ya las casas son bastante Sí, mínimas, minimalistas. Sí. pues por lo menos poner algo que no ocupe mucho y que luego en cualquier momento puedas decir que quiero un pack de 3 fotos nuevas, entonces las Ujú. vas cambiando en cualquier momento y luego se te queda aquí puesto. Que ahí dentro iría el LED. El LED va aquí por todo el marquito, por dentro, Ujú. No y sale tiraré. por el hueco este Y ya está. y ya está. Y O sea, es tendríais como ahí el huequito vuestras, este y ya está. vuestras fotos Sí, y familiares. está en proceso un nuevo diseño. Este, por ejemplo, tiene nudos celtas, Ujú. pero quiero hacer otro pues con bambús y con materiales de madera, combinando colores. Qué Entonces chulo. o sea, ya por dar más Sí, opciones, por supuesto, más personalización, claro, o abrir sea, más el abanico, por supuesto. Y bueno, ha comentado al principio de la entrevista que también tiene pendientes, sí, tenéis llaveros, tenemos bastantes cositas, de casi tienen todo. la imaginación, Sí, lo que tenemos quieran. también un bol, digamos que es para Ah, es las verdad, cáscaras el bol. de frutos secos. Ujú, O sea, es un bol que te viene dentro como una bandejita, tú pones tus frutos secos en la bandejita y tiene un agujero como en medio, ujú. arriba. Entonces, por ese agujero tú puedes ir echando todas las cáscaras que tiene abajo el resto del bol para recogerlas. Entonces tienes dos boles que sueles usar en uno, En uno. ya sea para cáscaras, como hueso de aceituna, lo que tú quieras usar. Eso para cuando estás viendo una serie, una peli, el fútbol Lo que o lo que quieras. quieras. Como si Pasar el rato. vas a estar en una tarde de juegos de mesa, lo que quieras. Lo tienes ahí. Qué bien. Eh, ¿Dónde te pueden ver? ¿Cómo te Mm, pueden En conocer? Instagram tengo la cuenta, voy anunciando si voy a mercados en físico, que suelo ir mucho al mercado de motores, Ujú. según las ediciones van saliendo, pero siempre intento avisar dónde voy a ir. Mínimo una semana, 3 días como mucho A través para de Instagram. Instagram sobre todo. Y luego también hace poquito que hemos lanzado la web. Muy bien. Entonces estamos en proceso de alimentarla bien y que tenga todos los productos y que poquito a poco pues se dé a conocer. Genial. Que irán saliendo cosas nuevas. Sí, O sea sí, que hay que sí, estar ahí expectantes. sí. Y luego pues, como siempre, pues acepto proyectos de cada uno. Perfecto. O sea, ¿aceptas personalizaciones? Personalizaciones. Luego también quiero hacer, a ver si lo consigo, eh, personalización de eventos. Personalización de eventos. Sí. ¿A qué te refieres? A llevar un producto Digamos y... que tú tienes un evento, ya Ujú. sea un bautizo, un cumpleaños, una reunión, una boda. Siempre estás buscando o sea, cómo personalizar las mesas, cómo hacer la Ujú. decoración, cómo hacer regalitos. Entonces son esos tipos de productos los que quiero ofrecer personalizados. Si tú tienes una boda temática, pues puedes personalizar a lo que tú quieras. En el caso, por ejemplo, que quieras hacer de cine, Ujú. yo ya hice un proyecto sobre esto, de una boda que iba sobre los Oscars. Y Ujú. cada mesa iba a ir con una película nominada a los Qué Oscars y chulo. tal. Entonces, si
en lugar de tener la estatuilla, yo hice una figura icónica de la peli. ¿De Imagínate, cada película? sí, por ejemplo, estaba Regreso al futuro, pues puse Ujú. un DeLorean. Qué guay. Piratas del Caribe, pues puse al Jack Sparrow. Y así con varias, entre las Pulp Fiction, Harry Potter. Y luego de la única que es un poco diferente era la Ujú. de Star Wars, porque Sí, claro, le pusimos a Darth Vader, qué el guay. casco. Entonces, claro, ¿A el la casco. estatuilla? Sí, claro, Ah, qué entonces la guay. estatuilla, en lugar de ir como el resto, que iban todas las figuras doradas y la base en negro, Ujú. esa iba la cabeza dorada, de color Negro, negro y la base dorada. qué guay. Entonces, y tenía aparte en un ladito el número De de la mesa. cada mesa para que la gente supiera dónde sentarse y un póster de la peli. Y todo eso con impresión 3D. Sí, el póster no porque se iba impreso, Bueno, pero qué de guay, qué normal, guay. pero sí, sí, todo con la impresora. Entonces, pues te da mucho juego. Te digo, esta del cine, como si quiero ambientarlo, yo que sé, en el rock and roll, Cualquier cosa. que quieras. Entonces, La personalización ahí entra lo que claro, quieras. los centros de mesa, los regalitos, o sea, dar facilidades. Ujú. Muy bien. Para terminar un poco la entrevista, Ujú. cuéntanos tus proyectos futuros. ¿Qué tienes en mente? Centrarme también un poquito en esa rama de La eventos. personalización y los eventos. Eventos. Luego también tengo ahora como proyecto cercano un restaurante que tiene un aniversario dentro de poco y Ujú. quiere pues hacer una opción de regalitos, de decoración y demás. Entonces estoy un poco preparando qué opciones darle Qué para que chulo. se amolde un poco pues eso, a la marca, a lo que él quiere, que pues eso, conmemorativo. Ahora que dices lo del restaurante, me viene a la memoria que has comentado lo del PLA mezclado con productos del mar. Sí. Hay un chef Ujú. que no sé si decirlo, Víctor, lo decimos. Bueno, hay un chef que es un amante del mar Ujú. que trabaja con todo esto, entonces a lo mejor Sí, sería pues sí, se interesante podría hacer hacer algún una proyecto. propuesta. Sí, sobre todo pues eso, para si tiene el restaurante y quiere hacer alguna decoración especial relacionada con, pues, eso, con el mar y con las algas, se puede hacer o con el de ostras Ujú, o con el de algas o algún material un poco que le pueda cuadrar a él a nivel decorativo. ujú. Porque teniendo en cuenta que el PLA con contacto con alimentos podría servir, pero al ser con capitas a nivel Podría microbiano puede acumular acumular. y no es estanco. Entonces es más de decoración. O sea, yo Ujú. eso lo llevaría más al tema de decoración, pero eso ya es ver Pero proyectos. Sí, es sí un es proyecto, interesante. sería muy interesante. Sí, Sería muy interesante. Bueno, Mar, pues muchísimas gracias. a vosotros. Muchísimas gracias. Esta vez el reto se ha ido realizando, ¿no? Sí. A medida que realizamos esta entrevista. Ujú. Entonces, pues os vamos a enseñar, os vamos a poner un vídeo de cuál ha sido el reto, ¿vale? Y os vamos a enseñar ahora cuál ha sido el resultado final. Porque, ¿cuál ha sido el reto? El reto ha sido hacer nuestro propio logo en 3D, que nos lo ha hecho Mar. Sí. Muchísimas gracias. Pues, ya te digo, Y un la verdad es placer. que ha quedado genial, ha quedado súper chulo. Lo podéis colgar. Lo podemos colgar, si nos ha puesto aquí varios modos para colgarlo con el típico cuelga fácil, el agujerito, y para poner aquí cinta de De doble doble cara, cara. sí. Y la verdad es que es fantástico, igual no pesa nada y aquí lo tenéis. Así que este ha sido el reto, la verdad es que yo estoy muy contento. Pues me Víctor, alegro que os ¿tú guste. también estás contento con el reto? Pues muchísimas gracias, Mar. A vosotros por Muchísimas invitarme. gracias. Y para finalizar, Ujú. porque nosotros siempre queremos dejar una marca en el invitado, Ujú. bueno, te vamos a hacer entrega de un regalito Muchas gracias.
Y bueno, es básicamente la camiseta, Qué nuestra guay. camiseta con nuestro logo. Qué chula. Y esta es para ti, para que tengas Gracias. un recuerdo del canal. Ujú. La Y verdad me encanta el ya que logo, tú ¿eh? nos has dado tanto con tu experiencia, contándonos todo lo que te dedicas, pues que te quedes tú un poquito de nosotros. Pues muchísimas gracias. Es que Así que además me nada, encanta. El pues me logo alegro es mucho. súper bonito. El logo es precioso Está precioso. y pues muchísimas gracias, A Mar. vosotros Ha por sido un placer. invitarme. Ha sido un placer.